Shoah ahora. Recibimos en Radio Sefarad a David Hachuel-Altanas. Bienvenido, David. Muchísimas gracias. David es el presidente de la Fundación Hispano-Judía que está detrás de la llegada a España de la autora canadiense Helen Wallstein Wilkes, que nos visita para presentar su libro Cartas de los ausentes, publicado por Confluencias. David, ¿cómo surge este proyecto? Y por favor, háblanos de esta escritora, de esta autora canadiense tan interesante que nos va a visitar en los próximos días. Ha sido, la verdad, que una suerte, porque uno de los miembros de nuestro patronato, de la Fundación Hispano-Judía, que se llama Jacobo Prusi, hace 1 año y medio nos contó en una reunión del patronato que había leído un libro que le había impactado muchísimo, que es la historia justamente de cómo una familia se va evaporando a lo largo de una serie de meses del contacto de sus familiares desde la Alemania nazi hacia las Américas, ¿no? Y esa historia escrita en alemán, que le había emocionado a él de una manera increíble, nos pidió si podíamos hacer algo desde la Fundación para ayudar a que se publicara en español, y empezamos una travesía que ha terminado en la publicación recientemente con este viaje de la autora, que realmente nos emociona a todos, el ser capaces de recibir a alguien familiar de esas personas que murieron finalmente exterminadas por la Shoah, y que nosotros desde la Fundación seamos capaces de avivar esa memoria, de hacerles partícipes de nuestras vidas y recordar lo que es la Shoah, pues de verdad nos llena de orgullo. David, la sinopsis del libro es realmente interesante. Comienza el 15 de marzo de 1939, cuando el propio padre de la autora arrebata el último visado de salida a un empleado distraído y escapa con su esposa y con su hija de Praga. Ese es el principio de este Cartas de los ausentes, pero el título no es casual. Explícanos, por favor, por qué. Yo tengo la costumbre de intentar no estropear las historias ni los finales, porque creo que el libro es tan bonito, tan especial, que no deja a nadie sin sentir unas emociones profundas de pérdida, y nos hacen sentir de una manera muy suave pero realmente profunda el horror de la ausencia, ¿no? El horror de la ausencia en una familia, el sentir también la normalidad de lo que eran estas personas que desaparecieron, y no desaparecieron, en realidad fue un exterminio en toda regla, ¿no? Entonces, lo único que puedo decir es que vale la pena leerlo. A nosotros, como miembros del patronato, cuando tuvimos la oportunidad de analizar esta posibilidad, hay muchos libros que se han escrito sobre la Shoah, pero este se escribía desde una óptica realmente original y realmente humanizadora, desde lo que es ese elemento de unas cartas y de una ausencia que se siente profundamente. Entonces, creo que vale la pena que lo lean todos los oyentes. Sí, uniéndonos a tu deseo de no estropear la lectura de los que se acerquen a Cartas de los ausentes, solo les diremos que cuando tenía 60 años, la autora abre una pequeña caja que fue dejada por su padre en su casa de Ontario. Habían emigrado a Canadá. No les contamos más, pero es lo que decías, lo que comentabas, David, que este libro nos acerca a la Shoah desde varias perspectivas y todas, originales y curiosas. Sí, yo creo que después de prácticamente 80 años, 75, 80 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, desde el entendimiento algo más profundo de lo que fue ese momento histórico, nosotros tenemos que tener la misión del recuerdo y la misión del trabajo en la educación desde todo tipo de ópticas. Y creo que esta iniciativa, que para la Fundación Hispano-Judía es fundamental, tenemos dentro de nuestras actividades diferentes puntos que son absolutamente básicos, y el recuerdo de la Shoah y la educación en ese recuerdo para evitar que se vuelva a producir una calamidad de este tipo
no solo para el pueblo judío, pero para otro tipo de pueblos, para nosotros es una misión central, ¿no? Entonces estamos realmente orgullosos y felices de que esto pueda ocurrir. Tenemos la suerte que la autora, que no es una señora tampoco muy joven, pues ha tenido a bien venir a España y participar en diferentes actos que estamos organizando, por lo tanto, una fuente de satisfacción total. ¿Has tenido oportunidad de hablar con ella, de estar con ella ya? He hablado con ella, no la conozco personalmente. Debo decir que la persona fundamental para esto ha sido Jacobo Prussi, que es un hombre de bien, que desde el primer momento no solo identificó el libro, pero sintió que era su misión sagrada de traer ese libro que hasta la fecha solo se había publicado en alemán y en inglés, y el acercárnoslo al público español para poder leerlo, creo que es una cosa muy relevante y le estoy muy agradecido por ello. David, ¿qué parte del libro, sin que desveles mucho, es la que más te ha llegado, la que más te ha emocionado? Comentábamos, Jacobo y yo, que es muy difícil que uno llegue a terminar de leer el libro sin llorar sin consuelo, ¿no? Y por lo tanto, el avanzar a través del tiempo y darse cuenta de algo que desaparece y el no entender por qué y el no saber por qué, pues es una sensación de desamparo y uno se siente como un niño pequeño. No quiero entrar mucho, pero es una óptica en la que, de una manera muy velada, entendemos que esa ausencia, esa terrible ausencia, pues no vuelve, y eso es algo que nos marca a todos, ¿no? Esas pérdidas, esa pérdida que es la de la propia Helen Weinstein y la de todos los que perdieron a sus familiares, a sus amigos en la SOA, es una forma de narrarlo. Sí, perdona. Y todos nosotros. Exacto. Exacto, porque esa pérdida es una pérdida para toda la humanidad. Nos perdimos. Claro, aparte de haber perdido a 1,5 millones de niños que fueron exterminados simplemente siendo niños judíos, perdimos todo tipo de músicos, científicos, educadores, gente que podía haber transformado el mundo aún más, ¿no? Y eso es una pérdida para todos nosotros. Y ahí donde esa famosa frase de el que salva a una vida salva al mundo, pues en realidad esa pérdida de tantas vidas ha sido una pérdida enorme para toda la civilización, ¿no? David, este tipo de libros, como este Cartas de los ausentes que publica Confluencias y la Fundación Hispano-Judía, son siempre necesarios, pero parece que en estos tiempos aún más, con esta Europa donde vuelve a aparecer, si alguna vez se fue, el fantasma del antisemitismo, los extremismos, los nacionalismos extremos. Bueno, lo que ocurre en Europa, en Occidente en general, y en el resto del mundo, es que cuando tenemos un fenómeno que tiene que ver con la información, y es una información que transita de una manera rápida, diría casi brutal, sin ningún tipo de filtro, y entran las fake news y todo ese tipo de información que no tiene algún tipo de manera de calibrarse, sin duda alguna es peligrosa. El antisemitismo, como sabemos, va mutando de generación en generación. Hoy el antisemitismo es un antisionismo que en realidad es un antisemitismo disfrazado de antisionismo. El populismo depende de cada país. En España es un populismo radicalizado de izquierdas, en el resto de Europa es radicalizado de izquierdas con una extrema derecha absolutamente judeófoba. Pero yo creo que lo que es muy importante es que nosotros lo que tenemos que seguir haciendo, las personas que creemos en la libertad y en los derechos humanos y la centralidad de la vida, es seguir trabajando en educar a nuestros jóvenes y también hacerlo de una manera sistemática, forzar a nuestras instituciones a que no sean tibias, a que cuando hay elementos que están siendo antisemitas, justificando el antisionismo, que es ese disfraz actual, pues hay que dar la batalla. Y desde la Fundación Hispano-Judía lo hacemos de diferentes maneras. Lo hacemos realmente publicando libros,
pero también siendo activos en acercar el judaísmo a la sociedad normal, a la sociedad civil, ¿no? Y creemos que es parte de nuestra labor. Ahora otra pregunta que quizá te parezca complicada, pero que te animo a contestar. Sí, sin problema. Imagínate al lector ideal. ¿Quién te gustaría que leyera este libro? Ya sé que todo el mundo, pero si pudieras escoger a alguien, ¿quién te gustaría que tomara entre sus manos Cartas de los ausentes? A mí me gustaría que lo cogiera una niña de 16 años, que no tenga prejuicios sobre las personas y que piense que todos los ciudadanos del planeta, con independencia de nuestro origen nacional, de nuestra raza, de nuestra religión, de nuestra orientación sexual, que lea una tragedia que ocurrió hace poco, que ocurrió en un mundo que supuestamente era desarrollado, supuestamente civilizado, y el ver que esto ocurrió hace tan poquito nos recuerda ese peligro. ¿Y por qué una niña de 16 años? Primero porque me gustaría que sea una apuesta hacia el futuro, me gustaría que sea hacia alguien joven pero que también es maduro, y como esta niña algún día pues será una madre, será una esposa, y las mujeres, lo digo por experiencia propia, mandan mucho y cambian el planeta. Me gustaría que ese tipo de cambio en la educación lo lideren las mujeres, y si son jóvenes mejor todavía. Y también, claro, será madre, esposa, tal vez escritora, tal vez educadora, Sí, lo que comentabas, Seguro. antes. Bueno, pues te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la llamada de Radio Sefarad y animamos a nuestros oyentes a leer Cartas de los ausentes de Helen Waldstein Wilkens. Muchas gracias, David. A vosotros, un abrazo.